El viernes pasado, en el Salón Eva Perón de la Legislatura porteña, la Comisión Especial de Trata y Delitos Conexos, que presidimos desde Bien Común, presentamos una colección de Laudato Si para ser distribuida en forma gratuita en las escuelas, en las parroquias y al público en general. Una versión, digamos, que es idéntica a la que se elaboró en el propio Vaticano. Fue presentada por destacados ambientalistas como el presidente de la Comisión de Cambio Climático, el diputado Pablo Vergel, el diputado de la Comisión de Ambiente del Senado, Pino Solanas, y como protagonista principal el canciller de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, Marcelo Sánchez Orondo, a quien tenemos el gusto de tenerlo en línea. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? Muchas gracias por esta llamada. Realmente estuve muy interesado porque, en definitiva, esta encíclica es profética y no encuentro la mía sensación, ¿no? Que no la puedo totalmente probar con hechos, pero no encuentro, por lo mismo que es profética, un consenso por el establishment, digamos así, porque evidentemente es una encíclica fundamental, sí, que es una novedad absoluta del magisterio de la Iglesia. El Papa parte de la Sagrada Escritura, de la fe, pero también usa todos los datos de la ciencia más precisos. Sí, justamente vos el viernes se pusiste muy bien, y sería bueno a modo de síntesis que lo refrescaras. Hablabas de 3 fuentes que integraban de alguna manera o se interactuaban en esta encíclica. Hablabas de fuente bíblica, hablabas de fuente científica y hablabas de fuentes sociales. Exacto. Si mal no recuerdo. Y eso es lo que realmente es una novedad, es decir, y además la perspectiva del futuro, ¿no? Porque no es una encíclica, digamos, que es solo para escribir, bueno, por los próximos 20 años. No, es una encíclica que nos pone en el out, o empezamos a cambiar o no vamos a controlar más la situación del clima y consecuentemente no vamos a controlar más la situación de los efectos que produce el clima, que es el aumento enorme de la pobreza y consecuentemente de todas las exclusiones sociales llegadas al punto de las nuevas formas de esclavitud, de las cuales tú bien conoces, sí, y de la prostitución y de los trasplantes de órganos, el tráfico de órganos, porque no se trata de venta de órganos, y incluso de la droga. Uh-huh. De modo que creo que el haber tocado y haber puesto juntos estas dos emergencias a partir naturalmente de la fe, pero a partir también de los datos que nos da la ciencia natural, es decir, la tesis fundamental de la encíclica, que la actividad humana hoy determina el malestar del clima, lo que la encíclica dice, la enfermedad de la naturaleza, es una tesis que viene muy probada por los científicos, es decir, sí, la actividad humana que usa material fósil, concretamente petróleo y carbón, determinan el recalentamiento global. sí. Y eso es, como dice el Papa mismo, la comunidad científica en un 99,99% lo está afirmando. Uh-huh. Siempre hay alguno pagado de alguna lobby que está fuera del coro, pero la academia con su premio Nobel lo está diciendo ya hace 25 años. Y la segunda tesis fundamental, que es más bien de ciencias sociales, es sí, que esa situación la sufren, es decir, los cambios que produce el recalentamiento global, que son donde hay desierto más desierto, donde hay lluvia más lluvia, la inestabilidad climática, eso lo sufren los pueblos que no usan ni siquiera el petróleo, es decir, uh-huh, Filipinas, mismo Latinoamérica, el niño, la niña, Centroamérica, y bueno, y eso produce naturalmente mayor pobreza, a la pobreza que ya está. De modo que el Papa... no sería del todo correcto entonces simplemente referirse a una encíclica como encíclica verde, porque en realidad
acá es una cuestión ambiental y social que van dialécticamente vinculadas, ¿no? Exacto. Primero, el Papa lo dice cada vez que puede. Yo he querido hacer una encíclica social, es la continuación de una encíclica social, pero en relación también a la naturaleza, porque resulta que si nosotros no tratamos bien a la naturaleza nos trata mal a nosotros, claro, dice el Papa, de una forma muy clara. Claro. Y los primeros que pagan las consecuencias son los sectores periféricos. Y naturalmente los primeros que pagan las consecuencias son los sectores periféricos y los más pobres. Sí, sí. Y entonces, pero el Papa, y esto es formidable, el Papa no se limita y esto también es diferente de la posición puramente verde, y lo dice el Papa siempre, no quiero hacer una encíclica verde, porque el Papa no se limita a hacer una crítica, como generalmente hacen los verdes, sino, y la solución de los verdes es tener las cosas como un museo. No, el Papa dice que hay que tener una ecología integral, es decir, hay que hacer un desarrollo en la medida que es posible, sin destruir la gran diversidad biológica que tiene, especialmente, por ejemplo, para nosotros nos interesa mucho el tema del Amazonas y el tema andino, que está considerado, sea la región andina que la región amazónica y parte de la Argentina también, está considerado como uno de las reservas biológicas, sea de animales que de plantas, más importantes del planeta, y de la cual, dice el Papa, conocemos poco. Así que Marcelo, ¿cuáles han sido las comunidades, los países, las regiones donde mayor aceptación o rápida aceptación tuvo esta encíclica que se la está trabajando? ¿Y cuáles son los sectores que a escala mundial más resistencia han presentado? Bueno, yo de la experiencia que tengo del giro que he hecho ahora, por ejemplo, en Latinoamérica, yo he estado en Bolivia, he estado en Ecuador, sí, he estado en Brasil, he estado en Chile, he estado en Argentina, siempre en relación presentando los distintos aspectos de la encíclica. Yo creo que en Brasil realmente en Brasil la encíclica se ha convertido en un programa concreto para los líderes religiosos encabezados por el gran cardenal Güemes, sí, que es una persona ya que tiene 80 años, pero que el Papa lo ha declarado arzobispo del Amazonas, pero está lucidísimo. Y fue aquel que le dijo al Papa, no te olvides de los pobres. Claro, por el cual tomó el nombre de Francisco. Sí. Y que yo te aconsejo invitar aquí, porque vas a ver lo que yo te digo, es así. O sea, hay un sector de iglesia que lo sigue totalmente. Y sí, además están los privados y el Estado. Sí. Por ejemplo, está esta organización que se llama Amazonas Sostenible, sí, teniendo en cuenta que el Estado de Amazonas es tan grande como toda Europa, y tiene ahí el Río Negro, el Río Amazonas, que han hecho 80 comunidades con la convicción de que para ellos lo más importante es salvar la biodiversidad, con inteligencia, porque eso no quiere decir que no puedan sembrar en algún lugar o no puedan talar algunos árboles para después reproducirlos. Es decir, lo que allí se llama el desarrollo sustentable. Yo creo que Brasil es la que está, a mí me impresionó. También Ecuador, tengo que decirte que Ecuador, sobre todo en los Galápagos, quieren hacer algo de eso, pero en lo que ya los están haciendo son Brasil. Bien, ¿y los sectores que más han resistido a nivel mundial? Que son... Bueno, los sectores que más resistidos son un conjunto de gente conservadora, sí, en definitiva que no es mucha, pero que tiene mucha influencia en los medios, que naturalmente produce el petróleo y que produce el carbón, y que entonces no quieren saber nada porque viven de eso. Y algunos, en Argentina, algunos otros que siguen sin producir gran petróleo, siguen esas posiciones porque son así. Pero por la duda, por si algún día encuentran algo en vaca muerta. Por la duda, ¿no? Sí, por la duda, ¿no? Bueno, la vaca muerta es un tema que todavía no se ha estudiado bien, en sus efectos, pero efectivamente ahí hay un uso del agua enorme que habría que considerar, claro, todas esas cosas. Pero lo cierto es que, por ejemplo, la idea sola, por ejemplo, que hay en Brasil, de no hacer más parques nacionales, porque parques nacionales es limitar toda esa región a que no esté presente el ser humano, entonces sí, tampoco sirve. Eso es la cosa fundamental que Brasil ha cambiado, y hay que hacer. Y bueno, ¿cuántos parques nacionales tenemos nosotros? ¿Cuánto se podría aprovechar todo eso en el sur, en toda la costa andina, en toda la parte andina? Es decir, y no creo que hay mucho movimiento, no lo he sentido. Lo mismo digo en Chile, para ellos es un poco novedoso todo esto. Yo sí, creo que hay que realmente
poner la encíclica como programa, como están haciendo. Es un programa claramente de acción Sí. a repreguntarnos y reformularnos la manera de vivir como comunidad. Exacto. De vivir como comunidad en nuestra casa común. Exacto. Que es la naturaleza, ¿no? Imagínate vos si, por ejemplo, tanta gente que vive en las villas de emergencia nuestras, en las villas miserias, se le diera una posibilidad de tener la tierra y trabajarla en un sentido en este sentido de desarrollo sostenible en todos estos parques nacionales que tenemos. Sería una cosa que es lo que están haciendo los brasileños, sería una cosa buenísima, porque ellos estarían mucho mejor con la conciencia de conservar la biodiversidad, que es su futuro, y al final tienen casi como una propiedad, porque ahí tiene también una especie de propiedad los que trabajan allí en la tierra, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho, nos están echando porque nos quedan 3 minutos para terminar el programa. No, yo Un te gusto agradezco, haberte tenido Gustavo, acá. porque realmente me sentí que la legislatura porteña había recibido la encíclica de un porteño de un modo extraordinario como corresponde. Me parece muy bien y bueno, ojalá podamos reproducir esta iniciativa en muchos lugares y puntos del país y Sí. también del mundo. Un fuerte abrazo. ¿Cuántas copias se editaron? En esta primera edición, 2.500, y seguramente lo convenceremos al vicepresidente de que haga pronto muchas más porque ¿Y va a se enviar puede todas mandar a la las- gente a que reciba? Algunos me han pedido... Sí, por supuesto, sí. Perfecto. Sí. Perú 160, Sí. segundo Perú piso, 160. oficina 206. Así es. Perfecto. El despacho Y Gustavo. aparte va a haber una distribución a todas las bibliotecas de las escuelas primarias y secundarias de la ciudad de Buenos Aires. Eso es fundamental, porque el último capítulo de la encíclica es sobre la educación, de educar a la gente en esa convicción del desarrollo sostenible y de la justicia social, naturalmente. Así es. Bueno, Marcelo, que tengas muy buen día y que tengas mejor retorno. Gracias, a Gustavo. Italia. Y te espero ver pronto en Roma. Dale, Un abrazo. gracias.